Miguel Ángel. Su nombre suena como un conjuro. Pocos artistas han dejado un legado tan imponente. ¿Cómo creó la escultura más famosa de la historia y la maravilla de la Capilla Sixtina? Sus contemporáneos le llamaron el Divino. Pero Miguel Ángel, el genio, fue también un hombre digno de lástima. ¿Fue algún trastorno la fuente de su energía creativa? El genial artista fue considerado un excéntrico testarudo con manos mágicas. Miguel Ángel, una superestrella. Septiembre de 1504. Son necesarios muchos hombres para arrastrar un coloso de mármol de 9 toneladas por las calles de Florencia. El gigante, como lo llamaron los florentinos, solo podía ser movido por la noche. Durante el día, las angostas calles estaban demasiado concurridas. Era el David, la última obra maestra de un artista de 29 años, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel había creado un imponente símbolo de libertad para su ciudad natal, la República de Florencia. Fueron necesarios 4 días para transportar al héroe de mármol hasta su destino, la Plaza de la Señoría. Hoy en su lugar se levanta una copia. Para protegerla de los elementos, la escultura original fue trasladada en 1873 a la Galería de la Academia de Florencia. En su 500 cumpleaños, el David sigue teniendo un aspecto magnífico. Todos los años millones de visitantes le llaman Mister Universo. Tras una oportuna restauración, el superhombre brilla con un nuevo fulgor. En vida del propio Miguel Ángel, Vasari, su biógrafo, escribió: esta obra eclipsa a todas las estatuas antiguas y modernas de Roma. El David fue la primera escultura de mármol exenta desde la antigüedad clásica. El arte de los antiguos griegos había vuelto a renacer en Florencia. Florencia estaba en el cenit de su poder. Era una ciudad rica que gobernaba sobre toda la Toscana y se había convertido en el opulento centro cultural de la región. Fue una época de cambios radicales, una era de descubrimientos e innovaciones. El sueño de un nuevo hombre comenzó en Florencia. Esta fue la cuna del humanismo. Tras la Edad de las Tinieblas y la Edad Media, llegó el Renacimiento, el redescubrimiento de la cultura clásica de las antiguas Grecia y Roma. Esa rica herencia permeó la obra de Miguel Ángel. ¡Tirate, forza! ¡Ho bisogno di 4 lì! ¡Presto! El David empezó siendo una poderosa pieza de mármol. ¡Tirate piano! El joven Miguel Ángel acababa de terminar su primera obra maestra en Roma, la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo, la Piedad. Ahora quería poner a prueba su talento esculpiendo un bloque de mármol estropeado que había sido extraído de la cantera hacía décadas. Había dibujado cientos de bocetos, pero aún así tendría que trabajar con extrema precisión. Parecía como si, dotado de una visión de rayos X, Miguel Ángel pudiera ver el contorno de la estatua terminada. La estatua tenía que estar medida al centímetro para que coincidiera con la forma del bloque de mármol del que disponía. Hay magia en el mármol. El artista más grande ve solo lo que ya hay en el mármol.
Antes de enfrentarse a esta colosal figura, Miguel Ángel vertió leche sobre un modelo en arcilla. Las partes que no quedaron sumergidas en la leche serían las primeras que esculpiría en el bloque de mármol. Miguel Ángel mantenía una especie de historia de amor con el mármol. Primero, cinceló el brazo izquierdo, la parte del enorme cuerpo que más sobresalía de la estatua. Utilizó el martillo para quitar el mármol sobrante. Luego llegó el trabajo de precisión. El bloque de mármol tenía una depresión, lo que significaba que uno de los brazos tenía que estar en ángulo. Después de 4 meses de trabajo llegó el invierno con lloviznas constantes e incluso nieve. A veces el artista movía sus herramientas con la energía de un herrero en la forja. En otras ocasiones, su trabajo era tan delicado como el de un cirujano con el escalpelo. Esta obra, una de las muchas esculturas no terminadas de Miguel Ángel, es un ejemplo de su talento a la hora de extraer una figura del mármol. Trabajó a un ritmo tan intenso que no tardó en gastar el filo de sus herramientas y tuvo que forjar unas nuevas. Rara vez contaba con ayuda. Vasari escribió: en Florencia, la rivalidad es tan grande que aquel que se permite un descanso cae en el olvido. El aire está saturado con el deseo de alcanzar honor y gloria. Con esta gigantesca estatua, Miguel Ángel quería eclipsar a sus rivales de una vez por todas. Desesperado por alcanzar honor y gloria, ansiaba el reconocimiento. Miguel Ángel estaba tan obsesionado con su gran proyecto que con frecuencia dormía junto a su estatua. Con la leche de mi nodriza, mamé el cincel y el martillo con los que creo mis estatuas. Los frecuentes embarazos de su madre le impidieron tener tiempo para cuidar de él, así que Miguel Ángel vivió sus primeros 6 años con la familia de un cantero. Miguel Ángel nació con un talento excepcional. Pero su padre, Ludovico, no supo ver el don de su hijo. Su padre lo envió a la escuela porque quería que fuese abogado, pero lo único que le gustaba era el dibujo. Solía dibujar a escondidas porque su padre le pegaba cuando le encontraba dibujando. Ludovico Buonarroti despreciaba la profesión de artista. La consideraba indigna de una familia aristocrática de funcionarios de la corte de los Medici. Sei un Buonarroti, non un artigiano. Non farai il disonore della familia. Hacía tiempo que los empobrecidos Buonarroti Simoni habían perdido su antiguo estatus social, pero el viejo orgullo permanecía intacto, y eso fue lo que le inculcaron al joven Miguel Ángel. Finalmente, Buonarroti padre permitió que su hijo de 13 años ingresara de aprendiz en el taller de un artesano. Ese fue el comienzo de una gloriosa carrera. Miguel Ángel aprendió de los filósofos de la antigua Grecia que un espíritu noble se pone de manifiesto en un cuerpo hermoso. La Edad Media había antepuesto la condición espiritual del hombre a cualquier otra consideración. Según la Iglesia medieval, la mayor esperanza del hombre residía en la vida después de la muerte. Pero el David era una radiante creación de Dios, una encarnación activa del mundo moderno. La estatua sirvió también de propaganda para la República de Florencia, que acababa de librarse del poder tiránico de los Medici. Los partidarios de los Medici arrojaron piedras contra la estatua. No querían que el David se convirtiera en un símbolo de fortezza, el indomable espíritu de los ciudadanos libres. Desde mi nacimiento estuve destinado a representar la belleza.
Miguel Ángel veía la belleza humana como la imagen de la perfección divina. ¿Glorificó Miguel Ángel la perfección física porque se consideraba un hombre desfigurado? Me considero un hombre feo. Mi rostro inspira temor. Un aprendiz envidioso le había roto la nariz. Me alimento únicamente de lo que resplandece y arde, y vivo de lo que otros mueren. Encuentro consuelo en la negra melancolía. Fue un artista lleno de contradicciones en cuyo espíritu tenía cabida toda la gama de las emociones humanas. No era el típico artista del Renacimiento rebosante de confianza, que creaba bellas obras de arte llevado por la pasión y la razón. Miguel Ángel fue el primer artista del Renacimiento que se sintió profundamente dividido. Dividido entre la pasión de su salvaje impulso creativo y una melancolía que le paralizaba. Entre la autoglorificación y el desprecio por sí mismo. Entre la euforia y una ansiedad que le devoraba por dentro. Miguel Ángel fue un hombre que hacía que la vida fuera difícil tanto para él como para quienes le rodeaban. Estuvo más de 2 años cincelando esta imagen de la perfección. En todas las partes del cuerpo que tallaba, quería destruir las convenciones y crear algo enteramente nuevo. Miguel Ángel tenía muy difícil mejorar la armonía perfecta de la escultura de la antigua Grecia. Pero sí consiguió otra cosa. No solo le dio un cuerpo perfecto a su David, también le dio otra dimensión. Extrajo el alma del mármol. Se cree que cuando se erigió la estatua en el año 1504, Miguel Ángel vistió al David con una guirnalda dorada de hojas de cobre. Esto no es algo tan sorprendente como podría parecer. Se sabe que en la antigüedad solían dorar o pintar con colores brillantes algunas estatuas. Roma, año 1505. El Papa Julio II desea restaurar la deteriorada capital de la cristiandad para que recupere su antigua gloria. Y para ello contrató a los artistas con más talento de toda Italia. Julio era conocido como el Papa Guerrero porque prefería el estruendo de los cañones al silencio de la oración. El Papa estaba deseoso por adquirir poder, pero también era un amante de las bellas artes. Julio encargó un proyecto único a Miguel Ángel. Para conseguir el encargo, Miguel Ángel estaba incluso dispuesto a besar las zapatillas del pontífice, aunque sin entusiasmo. Julio quería que Miguel Ángel construyera una tumba gigantesca similar a las de los emperadores romanos. Santo Padre, mi permetta di mostrarle il progetto. Il sepolcro si erge su 4 piani. Un proyecto ambicioso a la medida de un artista ambicioso y al servicio de un papa ambicioso. Adorneranno 40 grandi sculture. Miguel Ángel planeó una gran tumba, de mármol, de 3 pisos de altura. Sería una estructura monumental con más de 40 estatuas de figuras bíblicas, entre ellas Moisés, el trabajo de toda una vida. Para este proyecto, Miguel Ángel necesitaba una enorme cantidad de mármol y lo extrajo de Carrara. En esta localidad llevaban extrayendo la preciosa piedra blanca desde la antigüedad. En total, el artista pasó casi 4 de sus 90 años en distintas canteras buscando el material adecuado para sus grandes
Solo para esta tumba trabajó durante 8 meses con los canteros hasta que consiguió llenar 70 carros con un mármol blanco como la nieve. Hace 500 años se necesitaban 20 bueyes para transportar hasta el valle un bloque de este tamaño. Hoy basta con un solo camión. Los preciados bloques de mármol de Miguel Ángel se apilaron delante de la vieja Basílica de San Pedro de Roma. Pero de pronto, un nuevo proyecto tuvo prioridad. La tumba no se terminaría hasta pasados 100 años. ¡Qué decepción! Súbitamente las puertas del Vaticano se habían cerrado para el artista. ¡Debe pagar! Ahora Julio quería construir una nueva basílica que simbolizara el deseo de la Iglesia de Roma de alcanzar la supremacía mundial. La tumba cayó víctima de este nuevo y grandioso proyecto, al igual que la vieja Basílica de San Pedro, que ya tenía 1000 años de antigüedad, puesto que el nuevo plan exigía su demolición. Junto a la ahora condenada basílica se encontraba la Capilla Sixtina, la capilla de los papas. El Papa ordenó a Miguel Ángel que dividiera el techo de la capilla en varios segmentos y que pintara a los 12 apóstoles. Sono uno scultore. Non ho nessuna esperienza coi colori. Él, un escultor con apenas experiencia como pintor, tenía que pintar unos frescos a 20 metros del suelo. ¿Y tenía que hacerlo en una capilla que era un desastre arquitectónico? ¿Una caja rectangular de 40 metros? Que diventerà un'opera ilustre. Miguel Ángel se sentía profundamente herido, pero toda protesta era en vano. Julio había hablado. Sixto, el tío de Julio, había construido la Capilla Sixtina y desde entonces se habían celebrado en ella varios cónclaves. Era mitad iglesia, mitad fortaleza. Los soldados dormían en casamatas encima de las bóvedas que tenía que pintar Miguel Ángel. $1100 metros cuadrados de techo. El reto era casi sobrehumano. Lo primero que hizo Miguel Ángel fue construir un andamio. Miguel Ángel había aceptado el reto. Ahora necesitaba presentar un concepto espectacular. Y decidió pintar nada menos que el drama de la creación, el Génesis, con sus escenas de condena y perdón, sufrimiento y liberación. Francesco, prepari il diluvio. Ya que no podía tallar figuras tridimensionales para la tumba del Papa, las pintaría en el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel quería dar la sensación de que se trata de un espacio abierto, crear la ilusión de que las paredes llegaban hasta el cielo. Su idea era representar el Génesis desde la creación a Noé en los paneles centrales y pintar a los antepasados de Cristo en los paneles laterales. Miguel Ángel requirió la ayuda de expertos pintores al fresco de Florencia para que le ayudaran a hacer realidad su idea. Utilizaron plantillas cuadriculadas para trasladar a grandes cartones los bocetos del artista. Y perforaron el contorno de los dibujos para poder pintarlos en el techo de la capilla. Los cartones para el fresco del diluvio fueron los primeros que prepararon. Antes del amanecer, el capataz preparaba una mezcla de arena, cal muerta, cenizas volcánicas y agua.
y extendía este enlucido sobre la pared del techo en la que tenía previsto pintar el artista ese día. Mientras el yeso se secaba, los aprendices, los garsonis, pegaban el cartón de la madre y sus hijos. Por último, presionaban sobre el contorno de las figuras con pequeñas bolsas de pólvora negra. El color traspasaba los agujeros y se fusionaba con el yeso húmedo. La pintura al fresco es una carrera contrarreloj, porque es necesario aplicar la pintura mientras el yeso está todavía mojado, es decir, fresco. De lo contrario, los colores no duran. Pintar sobre el yeso húmedo es un trabajo arduo porque no es posible corregir nada. Miguel Ángel nunca quedaba satisfecho con su trabajo. Rompía lo que había hecho, volvía a aplicar el yeso fresco, repintaba la escena y volvía a romper lo pintado. ¡Questa è una miseria! ¡Merda! Perché guardi? Perché guardi? Sei fortunato, perché sei sempre soddisfatto di quello che fai. Mentre io non ho mai portato a termine un'opera per cui possa ritenermi tale. Tres meses después, el fresco del diluvio estaba terminado. Era una imagen de terror devastadora. Pero Miguel Ángel se dio cuenta de que estaba despilfarrando sus fuerzas. Había pintado 61 figuras en un retablo de apenas 7 metros de ancho. La mayoría de las figuras eran demasiado pequeñas. Desde el suelo a 20 metros de distancia, el espectador apenas podía intuirlas. A partir de ese momento, el artista solo pintó figuras gigantescas en el techo de la bóveda. Profetas del Viejo Testamento de 4 metros de altura capturados en escorzos dramáticos como si fueran figuras en movimiento. Alternó los profetas con las sibilas, las mujeres con poderes proféticos de la antigua Grecia. Al igual que los profetas, ellas también anunciaban la llegada de Cristo. Jamás se habían visto unos colores tan fuertes y vivos. Desde la restauración de los frescos en 1994, el techo de la Capilla Sixtina ha recuperado su brillantez original. Para Miguel Ángel, solo la figura masculina tenía las proporciones ideales. Por eso pintó a las figuras femeninas con cuerpos musculosos de hombre. Buen apetito. Era tan tosco y desastrado que tanto su taller como su persona presentaban un desorden increíble. El maestro vivía junto a sus aprendices en unas condiciones miserables. Lo único que comían después de un duro día de trabajo era una triste sopa. En Roma vivieron con miedo a contraer la peste. El Tíber se desbordaba varias veces al año e inundaba el taller. Dormían todos juntos en 2 camas. La higiene personal brillaba por su ausencia. Miguel Ángel seguía el consejo de su padre: no te laves nunca. Vivo en una tumba oscura en forma de cueva llena de telas de araña, donde la gente deja gatos, carroña, moscas y orinales. Permítame que aporte algunos números para que nos hagamos una idea de lo que ganaba Miguel Ángel.
Miguel Ángel ganaba aproximadamente 50 veces más de lo que ganaba un obrero normal. Cuando trabajó como asalariado para el Papa Pablo V, su salario era 12 veces mayor que el que le pagaba el emperador Carlos I al gran pintor Tiziano en la misma época. Miguel Ángel dejó una fortuna cercana a la cuarta parte de la fortuna que dejaron algunos de los banqueros y príncipes más ricos de su tiempo. Pero Miguel Ángel vivió como si fuera pobre. En otras palabras, podemos decir que era un avaro. Las preocupaciones y el trabajo físico me superan. No tengo amigos en Roma, ni tampoco los necesito. Vivo la más miserable de las vidas solo para ahorrar para mi familia. En realidad, Miguel Ángel utilizó a su familia para invertir en tierras la mayor parte de sus inmensos ingresos. La propiedad de la tierra, pensaba, reforzaría su pretensión de ser descendiente de una familia noble. Su padre y sus hermanos le pedían dinero constantemente, pero él era un benefactor autoritario. Desde la lejana Roma, Miguel Ángel se quejaba, sermoneaba, reprendía y amenazaba. Fue una relación llena de contradicciones. Miguel Ángel honraba a su anciano y achacoso padre, pero al mismo tiempo mantenía las distancias. Y a veces hacía gala de una insensibilidad sorprendente. No está claro si Miguel Ángel utilizó modelos masculinos para pintar sus musculosas figuras femeninas. Tú sei Eva. Pero lo que es seguro es que no hay constancia de que Miguel Ángel mantuviera relaciones físicas con una mujer. Prendi il figlio. Sia seducente. Las mujeres no son como nosotros. Ningún corazón debería inflamarse con ellas si fuéramos hombres y sabios. Si quieres vivir largos años, no practiques el acto sexual, o al menos practícalo lo menos posible. Miguel Ángel utilizaba una plantilla cuadriculada para obtener las perspectivas y proporciones difíciles. Así fue como diseñó a Eva, la madre de la humanidad. Arrebatado, con frecuencia se levantaba a trabajar por la noche, iluminando su obra con un sombrero cubierto de velas encendidas. Odiaba que le molestaran cuando estaba trabajando. Pero el Papa, impaciente, solía visitarle a menudo para interesarse por sus progresos. Julio era consciente de que Miguel Ángel estaba creando una obra de arte revolucionaria delante de sus ojos. Miguel Ángel terminó esta magistral pintura en apenas 3 semanas. Su alusión sexual es inequívoca. Es interesante que Miguel Ángel no atribuyera la expulsión del paraíso solo a Eva. Ella permanece pasiva. Es Adán quien se acerca al árbol de la ciencia para coger él mismo la manzana prohibida. A la izquierda el Papa vio la tentación de Adán y Eva. A la derecha su expulsión del paraíso. Al principio eran hermosos, pero el pecado les afea. È qualcosa di completamente nuovo. Miguel Ángel estaba convencido de que la lujuria de la carne había traído el pecado al mundo. Su actitud personal hacia el sexo estuvo también marcada por el miedo a caer en el pecado.
Miguel Ángel enfermaba con frecuencia. Se sentía acosado por la ansiedad y las pesadillas que le distraían del trabajo. El miedo al fracaso le torturaba. ¿Conseguiría terminar su gigantesca empresa? Y además, el Papa le presionaba. ¡Buonanotte! ¿Cuándo finirás? Poco antes de nacer él, la madre de Miguel Ángel sufrió un accidente mientras montaba a caballo. Algunos psicólogos afirman que la impresión provocó un trauma duradero en el bebé que estaba en su vientre. La madre de Miguel Ángel murió cuando él tenía 6 años. El niño solitario se convirtió en un hombre arrebatado. La vida de Miguel Ángel estuvo fuertemente influenciada por 2 factores. Y en ese sentido debemos destacar su comportamiento autista. ¿Qué significa eso? Por un lado, el aislamiento social, el aislamiento voluntario. Pero el comportamiento autista se caracteriza también porque quienes lo sufren sienten una obsesión con un aspecto muy definido de la vida. En el caso de Miguel Ángel, ese aspecto era su obra artística. Desatendió por completo los demás aspectos de su vida. Miguel Ángel se describió como loco y cruel, y se pintó a sí mismo como el taciturno profeta Jeremías. En la Biblia, Jeremías dice: Me asalta el dolor, mi corazón desfallece. Maldito el día en que nací. El desdichado artista pintó su propio rostro en la piel desollada del mártir Marsías. La paz interior murió dentro de mí antes de mi nacimiento. En octubre de 1509 el pintor empezó a quejarse de un agudo dolor causado por años de hacer contorsiones en el andamio. La barba me apunta hacia arriba y tengo la cabeza torcida hacia atrás, mientras que la pintura que me cae sobre los párpados me pinta un bonito mosaico en las mejillas. Tengo la piel de la frente estirada de la fuerza que hago y la piel del cuello arrugada de tanto doblarlo. Estoy doblado tensamente como un arco sirio. El frío y la humedad hacían que los inviernos en la capilla fueran muy duros. Las pequeñas fogatas apenas conseguían caldear el ambiente. Al menos la piel de su gato conseguía calentarle un poco. Tras trabajar durante un año, Miguel Ángel y su equipo apenas habían pintado 300 metros cuadrados. Se dice que un día el maestro les cerró la puerta de la capilla a los aprendices porque estaba descontento con su trabajo. A partir de entonces continuó él solo con el colosal proyecto. ¡Buonanotte, abre la puerta! ¡Buonanotte! Pero dio curso el propio Miguel Ángel a esta leyenda en su vejez para ser admirado como un héroe solitario. Sus libros de contabilidad sugieren lo contrario. La decoración del techo de la capilla Sistina fue obra del propio Miguel Ángel. Todo lo que exigía talento artístico lo hizo él solo. Y esto lo sabemos porque conocemos sus libros de contabilidad. Porque generalmente en ellos anotaba lo que hacía con su dinero, en qué lo gastaba. Y no figura que pagara a nadie para que le ayudara. Y una ayuda profesional hubiera exigido el desembolso de una importante cantidad de dinero. Los modelos de Miguel Ángel eran hombres muy musculados. Tenían cuerpos de fisioculturista, como si estuvieran tallados en mármol. Miguel Ángel consideraba que el hombre era el centro de la creación y la forma masculina era la cumbre de la belleza física y espiritual. Sus aprendices dibujaban bocetos que eran como esculturas que hubieran cobrado vida. Estaban dibujados a la misma enorme escala que las poderosas estatuas del maestro.
Ninguna de esas figuras está vestida. Partiendo de la palabra nudi, que significa desnudo, Miguel Ángel llamó a los 20 jóvenes de sus frescos los ignudi. Son criaturas de una belleza lasciva y ambigua, llena de sensualidad. Las escenas de los paneles centrales están adornadas con 20 figuras, cada una de ellas de casi 2 metros de altura. Son hermafroditas paganos que parecen no guardar ninguna relación con las escenas de la Biblia. Con frecuencia las alusiones de Miguel Ángel son referencias contemporáneas y su significado se ha perdido. Su representación de la acción y el movimiento no tiene parangón. Todas sus figuras adoptan escorzos diferentes, cada una es única. Cuantas más figuras pintaba, más complicados y rotundos eran sus escorzos. En total, Miguel Ángel pintó 800 estructuras anatómicas diferentes. Così. Ecco. Durante su aprendizaje, Miguel Ángel pasó años diseccionando cadáveres en secreto para conocer mejor el cuerpo humano. Para representar la tensión de los músculos en movimiento, Miguel Ángel necesitaba conocer el cuerpo humano en detalle. La famosa escultura griega Laoconte con sus hijos es una inspiración obvia a su trabajo. Alcanzar la expresividad, la tensión muscular, la torsión extrema de los cuerpos, ese era el desafío al que debía enfrentarse un artista como Miguel Ángel. Miguel Ángel transformó el famoso modelo en un festín de equilibrio en su representación de la Sibila Livia. Alcanzó nuevas cimas de maestría en el trabajo de la perspectiva, sobre todo en las figuras pintadas en la bóveda. Sus bocetos eran muy valorados por los coleccionistas. En la actualidad están considerados como obras maestras absolutas. A partir de ello se desarrolló una nueva forma de arte. Los bocetos dejaron de ser considerados simples diseños previos para pinturas más grandes, para pasar a ser consideradas obras de arte por derecho propio. El genio de Miguel Ángel asombraba a sus contemporáneos, aunque él era más modesto en sus apreciaciones. El genio es tener una paciencia eterna, desechar, dibujar y volver a hacer lo dibujado. El arte debe parecer que ha sido creado sin esfuerzo. En 1510 Miguel Ángel dibujó un autorretrato con un pene saliéndole de la oreja. Lo tituló Tormentos de la carne. ¿Reprimía sus inclinaciones homosexuales? Te prego. ¿El miedo al pecado le convirtió en un asceta? ¿O era el amor platónico lo que le inspiraba en sus relaciones con otros hombres? El concepto de amor platónico, la celebración de un lazo de unión casto y espiritual entre hombres, tomó una nueva vida en el Renacimiento. Mientras Miguel Ángel luchaba con la historia de la creación en la Capilla Sixtina, el mundo exterior estaba en plena ebullición. Mercenarios extranjeros arrasaban el país y amenazaban Roma. El Papa perdía una batalla tras otra, y la guerra estaba menguando el presupuesto que tenía reservado para el arte. El Papa intentó en vano expulsar a los mercenarios de Italia.
El impaciente Miguel Ángel tuvo que esperar 14 meses antes de volver a retomar su colosal obra. Decorar la primera mitad del techo le llevó 2 largos años, pero solo tardó un año en completar los 600 metros cuadrados restantes. Aunque aún tenía por delante el mayor reto de todos, la creación de Adán. En la actualidad, la creación de Adán es una imagen icónica que casi todo el mundo conoce, incluso quienes no saben de dónde procede. Miguel Ángel había adquirido tal dominio de la técnica de la pintura al fresco que pintó a Adán en un tiempo récord, solo 4 días. Adán significa hombre en hebreo. El Adán de Miguel Ángel representa uno de los más altos ideales del Renacimiento, la belleza como representación de un alma pura, pero también la belleza de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque para sus primeros admiradores, la creación de Adán no tenía el significado que tiene hoy en día. Muchos ni siquiera se dieron cuenta de que el hombre con barbas representaba a Dios. Y fue solo en la segunda mitad del siglo XX cuando las famosas manos que se tocan fueron convertidas en un objeto de culto. Difícilmente puede alcanzar más dramatismo la energía creadora de Dios. Con una dinámica torsión de su cuerpo, un Dios imponente crea el sol y la luna simultáneamente. ¿Quién hasta entonces había pintado al Todopoderoso con el trasero desnudo? No hay duda de que el adusto Miguel Ángel tenía sentido del humor, aunque su humor tendiera a la sátira. El maestro melancólico dejó un gran número de alegorías ocultas. El doctor estadounidense Frank Mesberger está convencido, por ejemplo, de que la pintura de Dios y los ángeles se corresponde exactamente con un corte transversal del cerebro humano. Según su interpretación, la sábana malva corresponde al cerebro, el velo verde a la arteria vertebral y la pierna del ángel que se extiende delante a la glándula pituitaria. Las líneas blancas representan otras partes importantes como los surcos que separan los lóbulos cerebrales. Miguel Ángel, siguiendo una creencia habitual en el Renacimiento, pensaba que el hombre había recibido la razón de Dios. ¿Quiso el pintor insinuar que Dios estaba encendiendo el intelecto de Adán? Noviembre de 1512. El Papa y el resto de visitantes curiosos están en éxtasis. Por fin está terminada la gran obra. Se quedaron maravillados ante una de las composiciones pictóricas más grandes de la historia. 150 secciones individuales con 343 figuras individuales. El artista que quería ser escultor resultó ser el pintor más genial de todos los tiempos. Nueve años más tarde, un Miguel Ángel de 66 años desveló el fresco del juicio final en la parte del altar de la capilla. Es una visión terrorífica de 400 cuerpos desnudos con Cristo, el Hijo de Dios, en medio. Cristo lleva el cielo a los bienaventurados y envía al infierno a los condenados.
El alegre liberalismo del Renacimiento había dado paso a una profunda angustia. La gente moría quemada en la hoguera por sus creencias. Era el comienzo de la Contrarreforma. La formidable obra maestra de Miguel Ángel era apocalíptica. Reflejaba el tormento espiritual que le acuciaba cada vez más. Esta vez, la masa arremolinada de cuerpos desnudos provocó una agria disputa. El fresco fue considerado escandaloso y llegó incluso a hablarse de herejía. Pero a pesar de sus muchos enemigos, Miguel Ángel continuó siendo el artista favorito de 9 papas consecutivos. No tengo ninguna duda en considerar a Miguel Ángel una superestrella. Fue la primera superestrella del mundo del arte. Lo que es lo mismo que hablar de alguien que adquiere una fama tan extraordinaria que sus ingresos son desproporcionados en relación a los ingresos de los demás. Michelangelo Buonarroti. Casi todos los papas temían al genio inflexible y malhumorado, pero todos querían que trabajara para el Vaticano. Vuole che tu finisca la Capella Sistina. Desde la muerte de Julio II, Miguel Ángel había continuado trabajando en las estatuas de su tumba. Pero solo lograría terminar 2 de los 20 esclavos previstos. Magnífico, magnífico. Grazie, Sua Santità. Hoy están expuestos en el Museo del Louvre de París. Miguel Ángel reprodujo en las estatuas los complicados escorzos que había pintado en la Capilla Sixtina. En el Renacimiento, un esclavo encadenado simbolizaba los malvados deseos de un alma sometida al pecado. El motivo era también un símbolo de la angustia del artista. Vi prego. El Papa Pablo llegó con una docena de cardenales. Contemplaron maravillados el Moisés. Uno de ellos dijo que bastaba esa estatua para que perdurara la memoria de un papa. Sepolcro di Papa Giulio. En vez de un gran mausoleo con 40 estatuas, Miguel Ángel construyó una comparativamente modesta tumba adosada a una pared dentro de una iglesia romana. La fachada de mármol de la tumba se completó 40 años después de que Miguel Ángel recibiera el encargo de construirla. De sus 7 estatuas, solo 3 eran obras del propio Miguel Ángel. El Moisés era una de ellas. ¡Qué carisma! Innumerables expertos han intentado explicar el misterioso atractivo de este Moisés. Debido a un error de traducción muy común del texto bíblico, Miguel Ángel le puso cuernos a Moisés, cuando deberían haber sido rayos de luz que reflejaran la gloria de Dios. Puede que Miguel Ángel llevara una vida atormentada, pero su obra artística no tiene parangón. Sencillamente, Miguel Ángel alcanzó una maestría suprema en las 3 principales artes. Es uno de los arquitectos más grandes que han existido. Es uno de los escultores más grandes que han existido. Y es uno de los pintores más grandes que han existido. No hay ningún otro artista del que pueda decirse lo mismo. Nadie ha dejado un legado artístico tan inmenso como Miguel Ángel. Y gracias a su certero ojo para las proporciones ideales, también creó nuevos estándares en arquitectura.
Durante 19 años, hasta su muerte en 1564, el infatigable anciano estuvo embarcado en un último y colosal proyecto: la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Fue el clímax de una obra artística única. Y sin embargo, al final de sus casi 90 años, el divino consideró que su vida había sido un fracaso. Atormentado por el temor al juicio de Dios, cuestionó el papel del artista e incluso del propio arte. Cercano ya el final, su única preocupación fue su bienestar espiritual y el deseo de alcanzar la paz de un Dios benevolente. En una de sus últimas e incompletas obras, el torturado artista se representó a sí mismo como Nicodemo, el hombre que bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Miguel Ángel Buonarroti. ¿Quién se atrevería a medir a un genio por sus flaquezas? Sus flaquezas revelan algunos de los secretos más íntimos del hombre y el artista. Y eso es lo que hace que el florentino resulte tan fascinante para la posteridad.